unidad 4. Sin embargo, quiero que tomen en cuenta un aspecto importante de este tema y que vayan, si pueden, tomar un lápiz, un papel o su cuaderno, vayan tomando apuntes. Hasta ayer hemos visto dos tipos de estrategias. Las cognitivas. Dentro de las estrategias cognitivas, habíamos hablado un poco acerca de los resúmenes, de las analogías, pero dentro de estas estrategias también tenemos los mapas mentales y las mnemotecnias. O sea, cuando hablamos de estrategias cognitivas, ustedes tienen que tomar en cuenta que estas estrategias tienen como técnicas en realidad los mapas mentales, los resúmenes, las analogías y las mnemotecnias. Hemos hablado así de manera resumida, hemos hecho algunos ejercicios que nos propone el texto referente a resúmenes, a algunas analogías. Nos faltaría profundizar un poquito más acerca de los mapas mentales. Seguramente ustedes ya lo conocen. Los mapas mentales, al igual que todas estas técnicas, nos sirven para digerir la información, nos ayudan a comprender de mejor manera la información porque nos la organizan cuando hablamos de mapas mentales, ¿no? Están relacionadas con los dibujos, los conceptos. Podemos, un concepto extenso, podemos relacionarlo con un dibujo representativo. Sin embargo, algo de lo que no vimos ayer fue el tema de las mnemotecnias, ¿no es cierto? Nos pasamos directamente al tipo de estrategias metacognitivas. Habíamos visto como técnica. Una de las técnicas que nos propone el texto son los semáforos o el semáforo, la técnica del semáforo. Y hoy vamos a desarrollar el tipo de estrategias denominadas socioafectivas y vamos a hablar dentro de esta estrategia como técnica está la formación de grupos. Vamos a hablar cómo conformar grupos exitosos, cómo organizar internamente los grupos para tener éxitos y poder aprovechar las diferentes capacidades y habilidades que tienen los integrantes de los grupos. Y no perder el tiempo como a veces lo hacemos cuando formamos grupos y no tenemos esta forma de organizarnos internamente. Voy a darles algunas pautas y pasos básicos para que ustedes puedan formar grupos realmente exitosos. Luego, otro tipo de estrategias, dentro de los tipos de estrategias están las estrategias digitales. Estas estrategias digitales, como su nombre lo indica, están relacionados con las herramientas y programas digitales. Hay muchos, ahora más que herramientas o programas digitales, tenemos un abanico de inteligencias artificiales que nos pueden ayudar en este proceso, pero hay que saber cómo utilizarlas, ¿no? Independientemente de los prompts que seguramente ustedes ya saben crear, es aconsejable que cuando vayan a utilizar cualquier tipo de inteligencia artificial, primeramente ustedes como persona conozcan los temas a profundidad, porque, bueno, vamos a ver más detalles más adelante cuando estemos hablando específicamente de este tipo de estrategias. Me gustaría no dejar de lado esta técnica de las mnemotecnias que están dentro de las herramientas o técnicas cognitivas. Forma parte de las técnicas que utilizan las estrategias cognitivas. ¿Qué son las mnemotecnias? ¿Alguien ha escuchado alguna vez de las mnemotecnias? ¿Jóvenes? No, no he escuchado nunca. ¿Alguna vez han hecho algún acróstico? ¿Saben lo que es un acróstico?
jóvenes? ¿No? A ver. Bueno, primero definamos y veamos cómo funcionan. Luego vamos a hacer un pequeño ejercicio y luego vamos a visualizar un video en el que de manera detallada van a ustedes a aprender a utilizar esta técnica. ¿Listo? ¿Qué son las mnemotecnias? Son un conjunto de técnicas y estrategias mentales que nos ayudan a memorizar información compleja, asociándola con datos más sencillos, que sean más visuales, que sean familiares a nosotros, o sea, que nosotros conozcamos, datos que nosotros podamos, con un solo golpe de vista, recordarlos y asociarlos con diferentes conceptos. Estas mnemotecnias pueden ser rimas, acrónimos, imágenes o lugares mentales. El uso de todas estos de estas técnicas o de estos elementos visuales nos pueden ayudar a estructurar conceptos o temas que nos van a facilitar la comprensión porque, bueno, luego vamos a ver cómo funcionan y cómo se los elabora. ¿Listo? ¿Cómo funcionan? Por asociación. Se relaciona el concepto que nosotros queremos aprender con algo que ya conocemos o nos resulta familiar. Tiene que estar organizado de una manera visualmente atractiva, con el objetivo de crear una imagen mental que directamente nos transporte o relacione lo que estamos viendo con los conceptos que queremos aprender. Se estructura, ¿cómo se estructura? Con rimas, con iniciales o poemas para organizar datos. Vamos a crear un acróstico, ¿les parece? A ver, ¿qué concepto quisieran ustedes proponer? Hablemos de las estrategias, ¿ya? Tipos de estrategias. Habíamos dicho que tenemos, voy a insertar acá datos y los voy a insertar grandecitos para que podamos ver. Que tenemos estrategias cognitivas, ¿no? Y dentro de estas estrategias cognitivas, ¿qué técnicas tenemos? Jóvenes. Mapas mentales, ¿qué más? Información. Resúmenes. ¿Qué hicimos ayer? Analogías. Y bueno, ahora lo que estamos viendo, las mnemotecnias. Vamos a reducir un poco el tamaño para que nos entre todo. Vamos a ponerle en el color que más se ve. Ya, tenemos acá las estrategias cognitivas. Estas las vamos a poner en lila para que sepamos diferenciar que es un tipo de estrategia. Mnemotecnias, esto está. El acento es acá. Luego están el otro tipo de estrategias, las metacognitivas. Dentro de estas estrategias, ¿qué técnica vimos ayer? El semáforo. Muy bien. El semáforo. Hoy vamos a ver las estrategias socioafectivas.
Y acá, como técnica, vamos a realizar aprender a gestionar grupos. Luego están las estrategias digitales. ¿Cuáles serían? Herramientas y programas. ¿Qué tipo de programas? Digitales, ¿no? Ok. Vamos a crear un acrónimo, ¿listo? Vuelvo a insertar otro texto. Ok. Comencemos con las iniciales de los tipos de estrategias. Cognitivas. ¿Para qué nos sirven las cognitivas? Vamos acá. ¿Para qué nos sirven las cognitivas? De acuerdo a nuestro texto, nos dicen que nos sirven para digerir, entre comillas, la información. ¿Qué significaría digerir en este contexto? Para comprender, ¿no es cierto? Jóvenes, ¿me están siguiendo? Sí, Lisa. Ya. Comprender y organizar la información. Cognitivas. Vamos. Comprender o de organizar. Tenemos que formar las palabras cognitivas. Comprender, ¿qué otra palabra la utilizamos dentro de este concepto? Por favor, si me van ayudando. Adquirir puede ser, Lisa. A ver, ahora les explico. Acá. Acá tenemos que, con estas iniciales, cognitivas. Con estas iniciales tenemos que formar el concepto y también mencionar los tipos de técnicas que componen este tipo de estrategias. Las cognitivas nos ayudan a comprender, a organizar, a gestionar. Podemos poner nuevos conceptos o nuevos temas. ¿Qué más? Tiene técnicas, y acá usa
técnicas inteligentes que nos ayudan a ver acá, ¿qué más? Usa técnicas inteligentes que nos ayudan a... no sé si me van entendiendo, jóvenes, cómo se va organizando. A valorar puede ser, ¿no? Técnicas inteligentes que valoran. Ahora vamos a ver. Estoy marcando estas letras iniciales porque acá nos falta cognitivas, acá. La I nos falta, ¿no? Nuevos temas. Investigando. A investigar. Investigando puede ser. Ampliar. Seguimos con la I. Acá nos estábamos olvidando de la I de cognitivas. Pongamos investigar. Quiero cambiar acá el color. Acá. Y nada. Introduce técnicas inteligentes. ¿Para qué serían estas técnicas inteligentes? Como, a ver. Como valores. Técnicas inteligentes variadas. Vamos acá. Luego que se nos ocurra, ¿listo? Analogías. Visualizar. Analogías. Analogías. Síntesis. Acá. Variadas. No, variados no, pero por ahí vamos. ¿Vías? Puede ser vías, no. Es que tenemos que relacionarlo con el concepto de cognitivas. ¿Qué son cuáles son las estrategias que utiliza? ¿Cuál es el concepto de las estrategias cognitivas y cuáles son sus técnicas en este caso, ¿no es cierto? Ahora, Podría ser si nosotros vemos este visualizando. acrónimo, las estrategias cognitivas nos ayudan a comprender, a organizar, a gestionar nuevos temas, introduce técnicas inteligentes. Viables. Acá en la B nos falta introducir mapas mentales y resúmenes. Técnicas inteligentes, varias, no. Porque ya introducimos analogías, síntesis, ¿no es cierto?
técnicas inteligentes. Obviamente que acá no es solamente que pueda tener una sola palabra, pueden tener más de una palabra. Aquí le pondríamos inteligentes, le podríamos poner resúmenes. Variadas. Resúmenes, sí, resúmenes. Varios tipos de mapas mentales. Ay, perdón, chicos. Mi mouse. Conceptuales. Y esto sería, nos lo traemos acá. Y esto sería así. Así, ¿qué son las estrategias cognitivas o para qué nos sirven? ¿Cómo comprenderían ustedes? ¿Les parece más fácil esta forma de relacionar el concepto? Sí. ¿Qué hacen las estrategias cognitivas? Nos ayudan a comprender, a organizar, a gestionar nuevos temas, introduce técnicas inteligentes, resúmenes, varios tipos de mapas mentales, conceptuales, analogías y síntesis. ¿Qué les parece? Analogías, síntesis y mnemotecnias podríamos colocar acá. Mnemotecnias. Ese es un acróstico, chicos. ¿Alguna vez han hecho a ver un acróstico cuando estaban en colegio? Voy a volver a copiar esto o introducir. A ver, vamos a poner la palabra amor, ¿ya? Amor. Y aquí le ponía Anita. Mañana otra vez recordamos, recordaremos. ¿Qué me pasa? ¿Me van a aplazar, chicos? Nuestro, nuestro aniversario. Algo por así, algo parecido. ¿Alguna vez han hecho eso en el colegio? O le pueden poner también versos en vez de simplemente palabras cortas. Anita, eres la niña más bonita. Más bonita. Mañana te regalaré una flor y así sucesivamente, pero están utilizando como acrónimo la palabra amor. Pareciera que son rimas o mensajes sueltos, pero sin embargo estamos formando la palabra amor, derivando, escribiendo todo lo que sentimos o lo que sienten
tomando en cuenta todas las letras de la palabra amor. No sé si lo entienden, chicos. Cuando estamos, utilizando esta técnica, te regalaré otra vez. Podemos decir, ya es la sexta, ya es la número 6 o 7, porque recordaremos nuestro aniversario. Acá nos sale el error porque al ser esta una oración independiente, pareciera que hay incongruencia entre género y número. Sin embargo, no la hay si leemos el contexto y el objeto de lo que estamos redactando. Ese es un acrónimo, chicos. A ver, acá nuevamente vamos a hacer el ejercicio de marcar el resto de las oraciones. Ya. Y cuando están en colegio, bueno, yo he visto a muchos niñitos que hacen que estas letras generalmente sean más grandes, se note. Lo mismo podríamos hacer con los conceptos. Es una técnica que puede, en un solo golpe de mirada, nos puede dar una pauta de lo que queremos decir o de lo que, en este caso, si lo utilizamos como una técnica de aprendizaje, nos ayuda a conceptualizar mejor, a comprender mejor el concepto y a tratar de dominarlo. ¿Comprendieron cómo funcionan las mnemotecnias, chicos? Sí, Lisa. Ok, se pueden hacer, volvemos acá al concepto. Se pueden usar recursos como rimas, como acrósticos. Los acrósticos son precisamente las iniciales. En este caso, en este ejercicio que hemos realizado, hemos utilizado en el acróstico el nombre de la estrategia que estamos queriendo aprender a conceptualizarla y a identificar cuáles son las técnicas que tienen las estrategias cognitivas, ¿no es cierto? Yo creo que con este ejercicio nos queda claro que las estrategias cognitivas tienen como técnicas a los resúmenes, los tipos de mapas mentales, conceptuales, analogías, síntesis y mnemotecnias. ¿O a alguien le queda alguna duda? ¿Les es más fácil comprender así o tener un concepto como los que tenemos acá? Por ejemplo, a ver, ¿dónde están? Un concepto como este que nos dice, aunque este igual está diseñado de manera estratégica, pero no dejan de ser conceptos, palabras agrupadas, ¿no es cierto? Párrafos, oraciones, que a veces o las pasamos por alto o las olvidamos con mayor facilidad, pero cuando utilizamos este tipo de estrategias, puede que nos ayude a recordarla con más facilidad, porque en un solo golpe de vista tenemos acá, por ejemplo, la palabra cognitiva y el desglose de esa palabra está también, en el desglose está el concepto. ¿Qué son las estrategias cognitivas
o para qué nos sirven las estrategias cognitivas, nos ayudan a comprender, a organizar, a gestionar nuevos temas, y nos introduce técnicas inteligentes, resúmenes, varios tipos de mapas mentales, conceptuales, analogías, síntesis y mnemotecnias. Entonces, de eso se trata las mnemotecnias. Es importante que ustedes sepan, pero acá con un poquito más de claridad quizás, utilizando obviamente otros temas, van a aprender ustedes a elaborar mnemotecnias, a utilizar este tipo de técnicas para su proceso de aprendizaje. Me avisan, por favor, si es que pueden visualizar. ¿Se está cargando el video? No, Ok, Se ve, listen. ok. Ahora sí. Saludos memoriosos. En este video vamos a adentrarnos en una técnica poderosa que puede transformar la forma en que recordamos información y aprendemos de manera más efectiva de información, facilitando el aprendizaje y la toma de decisiones. También reduce el estrés, aumenta la productividad y fomenta la creatividad. ¿Alguna vez te has sentido frustrado por olvidar cosas importantes o tener dificultades para retener información? No estás solo. La mnemotecnia es una herramienta poderosa que puede marcar la diferencia en tu vida cotidiana y en tu proceso de aprendizaje. Con la mnemotecnia y explorar ¿Ya me escucha, listen? se ha cortado. No se pudo entender, no sé. No tiene sonido, licenciada, el video. Sale muy rápido. Chicos, disculpen, soy la única que no está pudiendo escuchar o todos no están escuchando. No, Yo tampoco escucho no se nada. escucha. Se escucha. Hay que leerlo porque no hay audio y es muy rápida la reproducción a leer.
Creo que a la licencia le fue el internet. Sí, creo que se salió de la sala. Ya le dije que vuelva a ingresar. Creo que su internet está un poquito lento. Hola, me avisan si me copian, por favor. Hola, Escucha, Licen. Lice. Su Ok, video salía lento y no se escuchó al final el audio. sí, creo que en algunos casos salía lento y en otros casos salía sin audio, acelerado. Vamos a tener que suspender la visualización del video y bueno, compartiré el link con la señorita Rosa María para que ella se los pueda compartir y así ustedes lo puedan visualizar. ¿Les parece? De todos modos, ya hemos visto en qué consisten las mnemotecnias y cómo nos pueden ayudar para comprender de manera más eficaz los conceptos por agrupamiento, desarrollando, digamos, el concepto en función o en torno a la palabra o al tema que ustedes quieren aprender. No digo memorizar, porque cuando memorizamos lo aprendemos para un día, ¿no? Y al día siguiente, cuando pasa el examen, lo olvidamos. En cambio, esta técnica nos ayuda a fijar los conocimientos de una manera más, ¿cómo les podría decir? De una manera más eficaz y a retenerlo de manera indefinida. Seguidamente vamos a pasar a desarrollar ya las estrategias socioafectivas. ¿Qué son las estrategias socioafectivas? Nos ayudan a gestionar las emociones dentro de un grupo, a comprender o a identificar cuáles son las habilidades que tienen los integrantes o las personas que van a conformar un grupo. Es tomando en cuenta de que aprender, perdón, ¿No sigue metacognitivas? las metacognitivas ya la analizamos ayer, que vendría a ser la técnica del semáforo. Ay, gracias. ¿Listo? Solamente que habíamos hablado acerca de los mapas mentales, hablamos de la síntesis, de las analogías, hablamos también, de todas las técnicas que utilizan las estrategias cognitivas, pero no habíamos mencionado las mnemotecnias. Y haciendo un análisis de lo que avanzamos, vi por conveniente que desarrollemos esta estrategia o esta técnica para que ustedes puedan manejarla y en algunos casos, si ustedes ven conveniente, también utilizarla para poder tener una mejor comprensión, especialmente de algunos conceptos que se nos dificulta aprenderlos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, no, está bien, no hay problema. Ahora vamos a desarrollar las estrategias socioafectivas. Como les decía, estas estrategias socioafectivas nos ayudan a gestionar las emociones dentro de un grupo. Y más que a gestionar emociones, también nos ayuda a comprender y a poder identificar cuáles son las habilidades y capacidades que tienen
las diferentes personas con las que día a día compartimos en un aula o en algunas situaciones donde necesitamos gestionar o aprender a manejar cierto tipo de conocimientos, ya sean técnicos, sean teóricos. Entonces, para poder trabajar de manera armónica y tomando en cuenta de que aprender no es un acto solitario, especialmente cuando estamos hablando de un proceso formativo como es el de la universidad. Para conformar un grupo, tenemos que aprender, en primer lugar, a ser empáticos, a gestionar nuestras actitudes, a reprimir quizás todos los aspectos negativos que nosotros tenemos en nuestro día a día. Un aspecto negativo, por ejemplo, ser demasiado nerviosa, ser demasiado iracunda, ser demasiada, qué sé yo, histérica. Entonces, tenemos como personas, todos debemos aprender primeramente a gestionar nuestras propias emociones. Y debemos comprender de que al estar en un ambiente donde interactuamos con un sinfín de personas, con un gran número de personas, porque se da el caso cuando estamos en la universidad de que a veces llevamos una materia y en una materia tenemos un grupo de amigos, en otra otro grupo de compañeros y así sucesivamente. Especialmente eso se da a partir del tercer, cuarto semestre, ya cuando algunas personas se han retirado de la universidad o se han aplazado y quedan rezagados en un segundo semestre, pero se incluyen a ese grupo quizás personas que se han aplazado de otros semestres superiores o que están arrastrando materias. Entonces, siempre va a haber personas nuevas. Entonces, nosotros tenemos que mirar a las personas y ver cuál es su desempeño, cuáles son sus habilidades y sus capacidades para ver la posibilidad de formar un grupo. ¿Por qué? Porque el tema de formar grupos, independientemente de que cuando se reúnan para trabajar, si no se saben gestionarlo internamente, en vez de trabajar, hacen una reverenda pérdida de tiempo porque o se ponen a conversar, a jugar. En algunos casos se da el tema de que incluso se salen de boliches en vez de ponerse a estudiar, ¿no? O hacen una pijamada en vez de ponerse a estudiar. Entonces, cuando nosotros vamos a conformar un grupo, es necesario que nosotros identifiquemos esas características en cuanto a desempeño académico que tienen las personas y ver si es que son compatibles con nosotros. Entonces, una vez que ya se decidió conformar el grupo con determinadas personas, es también necesario coordinar reglas internas, ¿no? Para aprender, es bueno, ya una vez que el grupo está conformado, internamente es bueno que se evalúen internamente, se pregunten cómo va el aprendizaje y si alguno de los miembros del grupo tiene alguna dificultad, quizás una dificultad oral al momento de explicar, porque puede ser que la persona sea muy inteligente, sepa resolver problemas a nivel técnico, a nivel escrito, pero a nivel oral tiene dificultades. Entonces, como grupo, tienen la obligación de fortalecer esa debilidad, de tratar de eliminar esa debilidad y internamente, antes de una exposición, antes de una presentación de trabajo, hacer que esa persona les explique, exponga la parte que le toca o dependiendo de cómo se han organizado. Dentro de todas las personas que participan en el grupo, hacerse una autoevaluación para ver cuál es el grado de dominio que tienen del tema en caso de que el docente les haga preguntas para evaluar su aprendizaje, su proceso de elaboración de trabajos. Trabajar en grupos jóvenes es trabajar en conjunto con un solo objetivo. Entonces, depende de cómo se organicen,
Ustedes incluso, si son un grupo fuerte, bien organizado y realmente un grupo de estudio y no un grupo de amigos, pueden utilizar antes de ingresar a la defensa o presentación de sus trabajos, de ingresar al examen, pueden hacer técnicas de relajación. ¿Qué es una técnica de relajación? Terminan de autoevaluarse, ven el grado de dominio interno que tienen todos los integrantes del grupo del tema o de los temas que están estudiando, y una vez que ya saben en qué grado de aprendizaje están, cuál es el nivel de dominio, pues quizás un rato de chistes o un refresco para tratar de que pasen los nervios, o quizás ahí sí se aplica el hecho de que, bueno, vamos a relajarnos 5 minutos y ¿qué tal si cantamos? ¿Qué tal si hacemos un poco de ejercicio? Ya esas técnicas de relajación previas al examen la deciden ustedes, pero son muy buenas porque hace que la mente se relaje y puedan entrar más tranquilos y confiados al examen. Ahora, vamos a ver cuáles son los pasos que se necesita para estructurar un grupo sólido. Como les decía anteriormente, el paso número 1 es primero hacerse un autoanálisis de saber cómo soy, cómo me gusta trabajar, y en función a cómo soy, incluso qué tipo de inteligencia tengo, cómo me gustaría trabajar con mis compañeros de grupo, en función a ello, elegir un grupo adecuado, un grupo de personas que sea similar a uno o que tenga objetivos y metas parecidas, que sean responsables, que tengan habilidades y conocimientos que sean complementarios. ¿Qué significa complementarios? Por ejemplo, yo soy muy buena, por así decirlo, si yo tuviese que elegir un grupo, yo diría, bueno, a mí me gusta mucho escribir, yo puedo armar el informe. Y necesito alguien que me haga un análisis estadístico. ¿Quién es capo en análisis estadístico? Y pueden haber dos tipos de gente inteligentes y que sí sepan hablar o elaborar análisis estadísticos. Una persona muy responsable, como también otra persona que quizás sí sabe hacer un análisis estadístico, domina la estadística, pero tiene un comportamiento un poco complicado, falta mucho a clases, llega tarde a clases. ¿A cuál de esas dos personas ustedes elegirían para que forme parte del grupo? Si tuviesen que elegir una persona que sepa hacer determinado tipo de análisis estadístico. ¿A la persona que es responsable o a la que sí es inteligente, pero falta mucho a clases, llega tarde a clases? ¿Con cuál de esas dos personas trabajarían? Con responsable. Con la persona responsable, ¿no es cierto? Entonces, elijan en función a esas capacidades. Bueno, necesitamos otra persona que sepa hacer dibujo artístico, y así sucesivamente ustedes, en función a las necesidades, a las características del trabajo o de la materia que están cursando, van a elegir personas que se complementen. De eso se trata, formar un grupo. Es como formar un equipo. ¿Cómo se organizan los equipos de fútbol, jóvenes? A ver ustedes que son más deportistas. Tenemos delanteros, ¿qué más tenemos? De media cancha. ¿Qué más? Defensas. Defensas. Bueno, un grupo es lo mismo, jóvenes. Es lo mismo. Debe haber un arquero, que es una persona que va a estar viendo qué es lo bueno, lo malo que están haciendo. En este caso no atajará goles, pero será el que va a ir direccionando, indicando, no, esto está mal. Va a haber defensas, qué sé yo. Cada miembro del equipo debe
aportar al grupo. Luego, se deben establecer horarios y objetivos claros para cada decisión, para cada reunión de grupo. Cuando hablamos objetivos claros, ustedes han visto en los periódicos, por ejemplo, convocatoria a asamblea de socios y dicen orden del día, lectura de las cartas o de la correspondencia, luego, a ver, el tema, si estuviésemos hablando de un banco, informe mensual, informe económico mensual, ¿qué más podríamos decir? Distribución de intereses a socios, por así decirlo, ¿ya? Son 3 temas importantes y el cuarto vendría a ser asuntos varios. Muy bien. Cuando nosotros vamos a organizar un grupo, se debe planificar del mismo modo. Cada sesión, cada reunión debe tener objetivos claros. ¿Para qué nos estamos reuniendo? Pongamos que ustedes van a tener que organizar grupos para hacer un trabajo de fin de módulo o de fin de semestre. Y ese trabajo tiene características específicas. Tienen que hacer una investigación, tienen que hacer un informe que debe estar arriba de las 50 páginas, que se debe tener bibliografía, deben consultar bibliografía, por lo menos si son trabajos académicos a nivel universitario, 10, 15 autores, dependiendo del tema que vayan a desarrollar. Entonces, a ver, ¿cuál sería el objetivo de su primera reunión? ¿Cómo creen ustedes que se organizarían? Para definir Siguiente. las tareas. En la primera reunión se designaría las tareas. Ya, asignación de funciones sería, ¿no? Orden del día, asignación de funciones. ¿Qué más? ¿Qué más harían el primer día? La forma en cómo lo vamos a hacer. Ya, definición de materiales. ¿Qué más? Una planificación de costos, de más o menos en función a lo que ustedes crean conveniente, cuánto les va a costar y en qué tiempo, ¿no es cierto? Ahora, ¿en qué horario? Si volvemos al ejemplo de las convocatorias a asamblea de los bancos, ponen una fecha y horario específico. La reunión o la asamblea se realizará en instalaciones del Banco Ganadero el día sábado desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. ¿Cuántas horas se han puesto para la realización de la asamblea? 3 horas. Ustedes deben seguir la misma estructura, solo que las reuniones deben ser recurrentes y establecer horarios claros. ¿Qué días se van a reunir y en qué horarios y en qué lugar? Dentro de esas reuniones, si por ejemplo son reuniones extensas, temas que les van a tomar mucho tiempo desarrollar y que van a haber sesiones en las que realmente van a estudiar tan a profundidad que a la hora y media de estar estudiando, se van a sentir cansados. Entonces también es bueno considerar un break, como dicen en inglés, o unos 10 minutos de relajación en los que van a poder, qué sé yo, compartir un refresco, una soda o algo. Pero todo debe estar cronometrado, jóvenes. En función a cómo se organicen. Primero, un autoanálisis, luego saber elegir las personas idóneas. Y yo creo que en la primera reunión, aparte de definir los objetivos, de definir los horarios precisos, los aspectos que se van a desarrollar y el cómo lo van a desarrollar, también hay que definir
cuáles van a ser las normas de trabajo, la forma de trabajar. Y tienen que tenerlo claro ustedes jóvenes. ¿Por qué? Porque a veces cualquiera de los miembros puede asistir a ver la primera y la segunda vez, asisten de manera normal a las reuniones. Pero comienzan a faltar la tercera, la cuarta. Entonces, ¿cuántas veces ustedes van a permitir que un miembro del grupo falte? Entonces, ustedes deben decir, muy bien, se va a permitir que falten a la reunión 3 veces, pero falta 3 veces sin justificación, automáticamente están fuera del grupo. Y por favor, sin problemas, sin enemistades. O sea, eso es poner las reglas claras para que funcionen los grupos. ¿Entendieron? ¿Alguna vez han trabajado de ese modo? ¿Jóvenes? En el colegio. ¿Sí? ¿Y cómo les ha ido? Un poco complicado que todos cumplan, digamos, las reglas, ¿no? Pero Claro. al final sí se logra. Sí se logra. ¿Por qué? Porque cuando hay reglas no hay por dónde perderse, ¿no es cierto? Luego, el paso número 3 es dividir las tareas para maximizar la eficiencia y aprovechar lo que les decía en un principio, las habilidades que tiene cada uno de los integrantes del grupo. Bueno, pues la persona que sabe escribir, sabe redactar, será la que se va a encargar de hacer el informe general, pero cada quien va a hacer su parte. La parte estadística, harán la toma de muestras, la aplicación de encuestas, quién hará la redacción, el diseño de la encuesta, cómo lo van a hacer en función a las características del trabajo. Ustedes tienen que ir dividiéndose las tareas, haciendo de que, con el único fin de que el tiempo sea usado de manera eficiente y de que se cumpla esos tiempos. Y también de aprovechar las características y habilidades que tiene cada uno de los miembros. Si ustedes ven, por ejemplo, que independientemente de las características y habilidades de cada miembro, por ejemplo, cuando vamos a hacer una encuesta, dependiendo del tamaño de nuestra muestra, hay que ver si lo va a poder hacer una sola persona o vamos a tener que trabajar todos. Y si vamos a trabajar todos, pues nos dividiremos, ¿no? Yo hago 10 encuestas, tú 10 encuestas y nosotros, cada uno 10 encuestas. Y tabularán sus datos cada uno y luego se unen todos esos archivos en un solo archivo para hacer los análisis estadísticos o los que solicita el informe. El paso número 3 es discutir y resolver las dudas para comprender mejor los conceptos y descubrir las fortalezas y debilidades que se tienen como grupo. Y ya una vez que tenemos el trabajo elaborado, el trabajo en borrador, se podría decir, sentarnos como grupo y decir, bueno, a ver, miremos qué es lo que está pasando con nuestro trabajo. Muy bien, considero que acá se debe aumentar más información, deberíamos quitar esta, o sea, vamos analizando paso a paso cómo está nuestro borrador. Y en función a eso, si hay alguna de las personas que no comprende una parte, pues explicar, desarrollar, comprender el cómo se ha trabajado y cuál es el objetivo que persigue el trabajo, cuáles son los conceptos que se están manejando dentro del trabajo, ver cuáles son las fortalezas que tenemos como grupo o cada uno de los integrantes del grupo y también las debilidades. ¿Por qué? Porque cuando descubrimos cuáles son las debilidades, ya sea del grupo o de alguno de los miembros del grupo, nos da las pautas para poder fortalecer esas debilidades, para poder combatir esas debilidades y de esa manera todo el grupo
sale beneficiado. El paso 5, como les decía anteriormente, dependiendo del ritmo de trabajo, cuando es un trabajo demasiado arduo, no está de más tomarse un buen descanso de una media hora, 10 minutos, dependiendo del tiempo que dispongan, pero siempre estos descansos, estos recesos tienen que ser en el marco del respeto. Por ejemplo, si ustedes van a hacer el trabajo en la casa de uno de sus compañeros, el respeto entre ustedes como persona, pero también el respeto a la dueña de casa, a la madre de familia, a los padres que los acogieron en ese hogar para que ustedes trabajen. No dejar las cosas sucias, ser educado con todas las personas y tratar de evitar lo menos posible, tratar de evitar molestias a los dueños de casa, ¿no? Ser lo más respetuoso y cuidadoso posible en el lugar donde estén. Así sea en una biblioteca. En una biblioteca todavía es mucho más exigente porque en una biblioteca no pueden hacer bulla, no pueden hablar en voz alta, no pueden reír. El paso número 6 es repasar y evaluar el progreso para reforzar el conocimiento adquirido. Ya tenemos el tema, ya sabemos cómo lo vamos a encarar, pero hay que evaluar, hay que ver qué es lo que nos falta, cómo lo hemos hecho, si podemos mejorarlo, si tenemos tiempo. Podemos siempre tener la oportunidad de mejorar, de aumentar, de quitar, en todo momento. Antes de presentar el trabajo, hay aspectos que sí pueden ser corregidos, pero eso va a depender de cómo se organice el grupo, cómo lo evalúen y el cómo tomen las decisiones ustedes. Por ejemplo, puede ser que una de sus compañeras o compañeros tenga una muy buena idea de aumentar algo y de quitar algo, algún concepto, algún tema o algo que le parece redundante. Puede ser que sea una muy buena idea, pero todo el grupo dice, no, lo dejemos así. O 2 personas de 6 la apoyan y 4 no quieren modificar el trabajo. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Porque se presentan esos conflictos cuando uno trabaja en grupo, ¿no es cierto? Licenciada. Sí, adelante. Pienso lo siguiente, a veces por flojera puede ser que uno diga, no, dejémoslo ahí nomás, no hagamos más, no pensemos en más, ¿para qué nos vamos a complicar, no? Pero yo creo que vamos a estar en un nivel muy importante que nuestra decisión ya tiene que ser analizar de qué se trata lo que quiere aumentar o corregir la persona para entrar en un debate, ¿no? En un debate pero constructivo, en donde se pueda ver lo bueno y lo malo y ver qué decisión se toma, ¿no? Así es. Ahí creo que se ha salido. ¿Me pueden ver, chicos? Sí, profe. Hola. Se la escucha. A ver, creo que se ha salido. Ya no estoy compartiendo, ¿no? Sigue, dicen. ¿Sigo? Ah, ya. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, sí, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Siempre hay que analizar las posiciones, las observaciones, los aportes que intentan hacer los miembros del grupo y hay que analizarlos sin egoísmo y desprendiéndose de la flojera, de la comodidad, ¿no? Porque ya no es a pensar como uno, sino es a pensar como grupo, como equipo. Entonces, si
la opinión o el aporte que intenta hacer uno de los miembros del grupo, quizás ya a deshora, se podría decir, de último momento, pero que ese aporte o ese temita que quiere introducir, ese aspecto que quiere introducir al trabajo, va a hacer que el trabajo sea mejor, que le va a dar más consistencia, pues hay que tomarlo, ¿no? Así signifique unas horitas más de trabajo para hacer que todo cuadre, para que todo esté configurado y no se desconfigure, para que todo tenga sentido, porque cuando introducimos, por ejemplo, alguna observación, algún nuevo concepto, qué sé yo, hay que ver de que todo tenga correlación y coherencia. Entonces, dependiendo de la extensión del trabajo, van a tomar 1 hora, 2 horas más, introducir ese tema, modificar el índice. Todos esos aspectos sí se puede, si es por el bien del grupo, hay que hacerlo. Porque a veces precisamente esas innovaciones de última hora son las que les van a dar la máxima nota. Entonces, de eso se trata, chicos. ¿No saben que a veces el gol de última hora es el gol más festejado? Nunca digan no, nunca se cierren a una opción que dé alguno de sus compañeros, porque puede ser el gol de última hora. Otro aspecto a tomar en cuenta es siempre mantener la motivación, festejar los logros, establecer metas a corto y a largo plazo, y cada que se cumplan, por más pequeñas que sean, siempre festejarlas. Quizás no festejarla con un buri, con una fiesta, con qué sé yo, el choque de manos, un abrazo o lo logramos, es más que suficiente para mantener al grupo unido, y quizás en alguna oportunidad reunirse y decir, bueno, lo hicimos, nos fue bien. Y a partir de acá sigamos trabajando como grupo. Procuremos trabajar en el resto de las materias donde nos encontremos, formaremos grupos. ¿Por qué? Porque en la universidad pasa a esos jóvenes de que un semestre estamos con un tipo de personas, otro semestre tenemos diferentes tipos de compañeros que se aplazaron, compañeros nuevos, o sea, todo el tiempo hay un cambio de integrantes por materia. Y es importante siempre aplicar estas pautas para poder estructurar un grupo sólido. Y siempre, primeramente, el paso número 1, y no me voy a cansar de repetir, es conocerse, conocer qué tipo de inteligencia nosotros tenemos, cuál es nuestra forma y característica de estudios, y en función a eso, elegir el resto de los integrantes del grupo. ¿Les queda alguna duda al respecto acerca de la gestión de los grupos? Listen, ¿puedo comentar algo? Adelante. Bueno, hace 2 años, ¿no? Estuve estudiando y compartiendo con jóvenes recién bachilleres, como en este mismo caso que quiero, ¿no? Y lo que yo me pude dar cuenta, digamos, de la gente joven, bueno, lo hallo muy bueno estas orientaciones que están dando, ¿no? Porque resulta ser, digamos, que los jóvenes piensan que están como en el colegio y es como que hay una mezquindad para hacer el trabajo, digamos, hay así como hacerlo lo más fácil, lo más simple, digamos, ¿para qué complicarse? No, digamos, son muy pocas las personas, digamos, que le agraden investigar, estudiar, no sé, y que se esfuercen. Eso yo veo que es un tropiezo. Yo miraba a los jóvenes y decía, pues, es difícil, ¿no? Trabajar con los jovencitos así. Así es, señora Yanet, y eso lo vemos también como docentes. Hay más que egoísmo, hay una flojera, y creo que eso hemos estado viendo de que es resultado de la post-pandemia. Hemos visto jóvenes totalmente alejados de la realidad,
flojitos porque no les gusta trabajar y se han acostumbrado al copie y pegue. Y más aún con el tema de las inteligencias artificiales. Acabo de terminar un módulo en una universidad y yo les pongo siempre a los jóvenes, por ejemplo, a ver, yo lo que quiero es la creatividad de ustedes. Apruebo yo los primeros pasos, apruebo el tema, me desarrollan ustedes, bueno, estoy hablando de la etapa de preproducción, producción y postproducción. La etapa de preproducción para un programa, como yo soy comunicadora, es toda la guionización, guión literario, la investigación, y qué sé yo, tiene una serie de pasos, ¿no? Entonces, pero en la preproducción es donde surge la idea. Y me ha pasado el caso de que algunos jóvenes directamente desde la etapa de preproducción le piden a la IA que les dé una idea para hacer, pongámosle un podcast. Y la IA les da pues ideas magníficas, pero ideas para gente que tiene cierto grado de formación. Y yo les digo, pero jóvenes, ustedes necesitan conocer este tema, ustedes no lo dominan. No, licenciada, lo vamos a hacer. Además, que esto está hecho con inteligencia artificial. Listen, es que no tenía tiempo. No. Lo que yo pido es una idea original, surgida de su mente. Y una vez que terminan de hacer toda la etapa de preproducción, yo se las apruebo, recién pueden meter a la IA para mejorar esa idea original, elaborada en función a sus capacidades, a sus conocimientos. Entonces, no se puede prohibir el uso de la IA, pero como les dije inicialmente, y ahora lo vamos a ver con este tema de las estrategias digitales, para hacer un trabajo con la IA, primero nosotros tenemos que conocer el tema. No ha pasado el caso, yo soy también docente del área de lingüística, entonces alguna vez hice la prueba con 3 inteligencias artificiales, escribí una oración donde tenía una oración compuesta, obviamente, donde tenía 7 párrafos con oraciones con perífrasis verbal, y le pedí a la IA que me encontrara los verbos. De 7 verbos que tenía esa oración compuesta, me encontró solamente 3. Me fui a otra IA, y lo mismo. En algunas me encontraban 4, en otras 2. Y todas terminaban, ¿no es cierto que terminan pidiendo disculpas? Porque yo les aclaraba, les indicaba que la oración tenía 7 verbos, y se los escribía los verbos, y después me decían, perdón, tienes toda la razón. Pero si yo no hubiese sabido que esa oración tiene 7 verbos, si yo no la hubiera escrito esa oración, y si no supiera nada referente a lingüística, seguramente aceptaría lo que me dice la inteligencia artificial, que tiene 2 verbos, 3 verbos, 4 verbos en el mejor de los casos. No se olviden que las inteligencias artificiales son herramientas generativas. ¿Qué significa generativas? Que están en proceso de aprendizaje. Que en función a cómo nosotros interactuemos con ella, a la información que manejemos, la inteligencia artificial va aprendiendo. Obviamente no somos los únicos que las utilizan, entonces imagínense, millones y millones de personas están introduciéndole datos reales y también datos falsos. Entonces la inteligencia artificial puede tener sus lapsus y darnos informaciones erróneas, que ese es uno de los grandes riesgos de la inteligencia artificial, o puede tener sesgos. ¿Qué significa un sesgo? Por ejemplo,
que se le introduzcan políticas a favor, y no estoy en contra, por ejemplo, del tema de género, que cierto grupo de gente ha introducido leyes que promuevan este tema de la identidad de género y qué sé yo. Y vengo yo y quiero hacer un análisis de los aspectos negativos en contra de este tipo de movimientos. Y la inteligencia artificial me va a sacar información todo en pro de este tema. ¿Por qué? Porque ya tiene un sesgo, porque ya le han introducido información a favor de este tipo de movimiento. Entonces, a eso se refiere el sesgo. Pueden haber sesgos en función al tipo de información que ha estado recibiendo la inteligencia artificial. Y es uno de los grandes problemas que tiene la inteligencia artificial, por eso hay que saber cómo utilizar. Nos ayuda a encontrar bibliografía, sí, nos ayuda, pero también dentro de la búsqueda de bibliografía, la inteligencia artificial, hay situaciones en las que nos deriva a ciertos enlaces y esos enlaces están vacíos o han caducado o nunca existieron. Eso también es un sesgo. Entonces, sí, en un 80% es confiable la inteligencia artificial, pero la parte humana, para hacer uso de la inteligencia artificial, debe conocer el tema, debe dominar el tema para ver que si que la información que la inteligencia artificial le está proporcionando es coherente o no, es válida o no. Y de eso vamos a hablar ahora. Otra estrategia digital, precisamente, es el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación. Estas técnicas implican el uso de aplicaciones. Acá en el texto, ustedes tienen un listado de aplicaciones como flashcards, Anki, los videos educativos, los organizadores online, que en la actualidad creo que existen otras aplicaciones que están un poquito más actualizadas. Hay aplicaciones para todas las necesidades que nosotros tengamos, ¿no? Aplicaciones para mejorar ventas, aplicaciones, por ejemplo, ahora ha salido una aplicación que es Dola, si no me, o Nola. ¿Alguien escuchó acerca de esa app? Sí, Licen, ya la tengo. Sí, sale anuncio en YouTube. Ajá. Esa aplicación tiene publicidad en todo lado, tiene su forma gratuita y también forma pro. ¿En qué les ayuda? Ustedes le piden un mapa conceptual, suben el archivo y se los arma el mapa conceptual. Pero ¿de qué les sirve, chicos? O sea, van a tener armado el mapa conceptual, pero para poder verificar si efectivamente los niveles jerárquicos que tiene ese mapa conceptual es adecuado o no, igualingo tienen que leer. Ustedes tienen que leer, tienen que dominar el tema. Y se van a dar cuenta que suben el PDF o el archivo, les arroja el mapa conceptual, y si no han leído el tema, igual no lo van a poder dominar. Porque un mapa conceptual se hace después de haber dado por lo menos una buena lectura, haber aplicado la técnica del semáforo para poder comprender todos los conceptos, identificar esos conceptos que nosotros no comprendemos, que están con el marcador rojo, los amarillos, los que tienen dudas, despejamos todos esos conceptos de marcador rojo, de marcador amarillo, ya podemos decir que tenemos un conocimiento y dominio del tema. Pero para hacer, ¿de qué manera nos va a ayudar un mapa conceptual? Dominamos el tema, pero el mapa conceptual nos va a ayudar así de manera puntual a saber cómo está estructurado el tema. Cosa que cuando nosotros nos toque explicar el tema a través de un mapa conceptual o tratar de desarrollar el tema a través de un mapa conceptual, no vamos a necesitar el apoyo
teórico, simplemente con ver las jerarquías, el cómo se están usando los conectores dentro de cada concepto, cómo vamos desglosando el tema, vamos a poder desarrollar todos los contenidos. Pero si no hemos leído, no dominamos el tema, por más hermoso que sea el mapa conceptual, ¿será que vamos a poder comprender el tema? ¿Qué opinan ustedes? No, Licen. No, no es cierto. Entonces sí, estas estrategias digitales, sea inteligencia artificial, aplicaciones, el mismo buscador Google, todas las herramientas que tenemos en Google. Por ejemplo, a mí me encanta Google Note KLM, que nos ayuda a buscar fuentes bibliográficas de revistas indexadas, nos ayuda a hacer videos, presentaciones. Es una gran herramienta, pero como les digo, tenemos primero que nosotros conocer el tema para poder ver de que la presentación que nos pasa o que nos elabora la inteligencia artificial cumpla y desarrolle todos los aspectos o conceptos que debemos analizar. Entonces, el consejo con este tema de las estrategias digitales jóvenes es que sí nos facilitan la vida, pero primero nosotros tenemos que conocer el tema para luego recién utilizarlas. ¿Nos va a ayudar a ampliar? Sí, nos ayuda a ampliar. Una vez que nosotros conocemos lo básico, quizás la inteligencia artificial, si nosotros, dependiendo del prompt y de nuestras necesidades, le pedimos a la inteligencia artificial que complemente esa información que ya nosotros dominamos con otros autores. Entonces la IA nos va a introducir nueva información, pero como ya tenemos un conocimiento básico y nos van a poner también los links, los libros de dónde están sacando esa información, nosotros vamos a poder ampliar con mayor facilidad. De eso se trata el uso de las guías. Pero tenemos que tener el conocimiento base, el fundamento del conocimiento o de los conceptos que vamos a analizar. Entonces, ¿qué pasó a partir de la pandemia? Desde hace muchos años, antes incluso de la pandemia, tenemos nosotros un pequeño problema, especialmente en el área del lenguaje y en otras áreas también. Los colegios no están generando los estudiantes con el nivel de conocimientos que se necesitan en la universidad. Nosotros en la universidad necesitamos jóvenes que ya tengan una capacidad de análisis crítico. Necesitamos jóvenes que sean conscientes y que le dediquen horas de estudio a la carrera que van a estudiar, que sean responsables, que ya tengan una estructura de cómo poder estudiar y cómo lograr el éxito académico, para luego también tener éxito profesional en su desempeño profesional. Pero nos llegan estudiantes que aún tienen horrores ortográficos, porque ya a estas alturas no son errores, son horrores ortográficos. Que no saben escribir una oración, que no saben escribir un párrafo, mucho peor, que no saben escribir un informe académico. ¿Y eso por qué? Porque no han aplicado buenas estrategias y técnicas de aprendizaje, quizás no han tenido la guía apropiada o no le han dado la importancia que deberían haberle dado a esa etapa formativa en el colegio. ¿Alguien estaba con la mano arriba? Por favor, adelante. Señorita. ¿Alguien quería opinar?
Bueno, jóvenes, y con esto hemos terminado la unidad número 4. Alexander, adelante. Sí, licenciado, buenas tardes. Yo tengo una